Amén. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Hasta ahí vamos a orar. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse. En esta hora, amados hermanos, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título, ¿quiénes entrarán en el reino de los cielos? Amén. Es una pregunta, ¿quiénes entrarán en el reino de los cielos? Amén. Acabamos de leer lo que dice el Señor aquí en su palabra. Cristo lo dijo, que no a todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, sin duda, pues yo creo que o la mayoría de los que estamos aquí o todos queremos entrar al reino de los cielos. Amén. Nomás un amén. Voy a preguntar otra vez. Aleluya. ¿Cuántos aquí desean entrar al reino de los cielos? Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Tenemos y deseamos entrar al reino de los cielos, hablando ya, desde luego que cuando tenemos a Cristo estamos ya dentro del reino de Dios, pero aquí está hablando el Señor de cuando ya estemos en su presencia o cuando ya vayamos a entrar. Solamente entrarán aquellos que han hecho, hicieron la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso es muy claro, muy claro lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Porque si no, hermanos, si no hacemos la voluntad del Padre, no vamos a entrar. Hay muchos que piensan que solamente es con creer ya vamos a estar en el cielo. Para obtener la salvación es indispensable, es necesario que creamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, que le entreguemos nuestra vida, pero no solamente ahí se detiene, en verdad, nuestra vida en Cristo Jesús, sino que después de haber entregado nuestra vida a Cristo Jesús, lo que sigue es obedecerle. Obediencia al Padre, eso es lo que Dios demanda en su palabra para poder entrar al reino de los cielos. Cuando uno predica o enseña esto, normalmente hay un grupo de evangélicos que dicen que uno, cuando le dice tienes que hacer la voluntad de Dios, que ya está uno predicando la salvación por obras, pero no, nada de eso estamos predicando la palabra de Dios, y la palabra de Dios es muy clara, que si hemos creído en Cristo tenemos que obedecer y guardar la palabra y hacer la voluntad del Señor. Cuando el Señor sanó, o más bien cuando el Señor habló de aquel centurión, le dijo, no, cuando el Señor le dijo, yo voy a ir y voy a orar y voy a sanar, ¿verdad? A la persona que él quería que se orara por él. Y entonces aquel centurión le dijo, no soy digno de que entres debajo de mi techado, solamente di la palabra y serás sano. Amén. Entonces el Señor se sorprendió tanto de la fe de este hombre que le dijo así, o sea, que le dijo ahí a la gente, dijo, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Se sorprendió que un extranjero, que una persona que no era del pueblo de Israel tuviera esa fe en el Señor y esa confianza. Entonces les dijo, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y fíjense aquí lo que dice, mas los hijos del reino. O sea, ¿quiénes eran los hijos del reino? El pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, eran elegidos y habían sido llamados a la salvación y al reino de Dios. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Quiénes serían echados? Los hijos del reino, aquellos que habían sido escogidos, elegidos. ¿Por qué serían echados en las tinieblas de afuera? Porque no habían creído. La bendición era para ellos, pero ellos la despreciaron. Y Cristo lo dijo, mas los hijos del reino. Por eso, amados hermanos, nosotros no podemos confiarnos, amados hermanos, y decir, no, yo ya soy hijo de Dios y ya no tengo que hacer nada. No, el Señor demanda que hagamos su voluntad y que la hagamos completa, no una parte de su voluntad. Amén. El Señor quiere que usted y yo hagamos una. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, a la presencia del Señor. Cuando partamos de esta vida. Amén. Hay gente que dice, no, tú no te preocupes, pastores y evangelistas y maestros y mucha gente dice, no, tú solamente cree y ya con eso tú vas a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Pero vemos que no solamente basta con creer, se requiere obediencia. La verdadera fe involucra la obediencia al Señor. El Señor Cristo, nuestro Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Tenemos que negarnos, tenemos que obedecer al Señor si es que realmente hemos creído. Si no, nuestra fe o nuestra salvación es vana, no tiene ningún sentido. Santiago lo dice claramente, dice que la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. Si no hay obras, hermanos, nuestra fe no tiene ningún fundamento, no tiene nada. Hermanos, es la fe que nos salva, pero son las obras las que dan testimonio de que verdaderamente hemos creído. Entonces, el Señor les dijo que los hijos del reino serían echados. Fíjese nomás, ¿cómo le caería a estos de los del salvo siempre salvo? Que los hijos del reino serían echados a las tinieblas de afuera. Que es salvo, siempre salvo, y ni que escogido y ni que elegido. No. Aquí nosotros, si somos llamados por Dios, tenemos que obedecer al llamado y no ser rebeldes a la invitación del Señor. Ahorita se predica a todo el mundo, ¿verdad? Todo lo que quiera escuchar. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? Que no todos obedecen al evangelio. Y no se les ha predicado, sí se les ha predicado, pero no han querido obedecer el evangelio, la voz de Dios, el llamado de Dios. Cristo lo dijo muy claro, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Por el camino ancho y espacioso, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bendito sea el Señor. Son pocos los que hallan la puerta angosta, el camino angosto, y son muy pocos. Son muchos, son los que entran por la puerta ancha, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere las cosas fáciles, que quiere satisfacer sus necesidades, ¿verdad? De carnales de cualquier tipo, antes que hacer la voluntad de Dios. Amén. La Biblia dice claramente que ahí en Santiago, ¿verdad? Porque dice, no, tú tienes solamente que creer. Sí, hay que creer, pero también tenemos que, dice Santiago, que los demonios creen y tiemblan. Entonces, pero ellos no son salvos. ¿Por qué? Porque no pueden hacer las obras de Dios. Ya perdieron su oportunidad. La perdieron cuando se rebelaron contra el Señor. Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras, y la fe fue perfecta por las obras, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Dice que es justificado por las obras, no solamente por la fe. Ahora, ¿de qué obras habla la oración? Porque normalmente cuando se habla de que tenemos que obedecer los mandamientos del Señor, de hacer las obras de Dios, siempre se piensa que estamos hablando de las obras de la ley, y no tiene nada que ver las obras de la ley con las obras que tiene que hacer cada hijo, cada hija de Dios. No tiene nada que ver. De ninguna manera no se está hablando que obremos las obras de la ley, como son guardar los sábados o guardar los días de fiesta, las fiestas, todo ese tipo de fiestas, hacerlas, guardarlas, circuncidarse, ¿sí? O también hacer algunos sacrificios. No, eso ya Cristo lo clavó en la cruz del Calvario, y eso no tenemos por qué guardarlo. Quien lo quiera guardar está perdido. Quien quiera guardar las obras de la ley de Moisés está totalmente perdido, porque ahora está claramente que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero tenemos que hacer obras. Vemos que obras dignas de arrepentimiento. Dijo Juan el Bautista que teníamos que hacer obras dignas de arrepentimiento, de gente que Dios la ha salvado, la ha cambiado, la ha regenerado. Amén. Miren lo que les dijo Jesús a algunos que habían creído en él. ¿Sí? Fíjense lo que les dice Juan 8:30. Hablándole estas cosas Cristo, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y la verdad os libertará. Amén. Entonces tenemos que comprender, hermanos, que no solamente tenemos que creer, tenemos que obrar las obras de Dios. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que obedecer a Dios. La fe verdadera incluye obediencia al Señor. Yo no puedo decir soy salvo y no quiero hacer nada para en el reino de Dios, en las cosas de Dios. ¿Verdad? Entonces muchos le van a decir, Señor, Señor, en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios.
Sí, todo en su nombre. Pero ¿qué les va a decir el Señor? Nunca os conocí, obradores de iniquidad, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado el infierno para el diablo y sus ángeles. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. El Señor viene, hermano, solamente por aquellos que le han obedecido, por aquellos que han negado su vida, se han negado a sí mismo y han decidido seguir a Cristo. Cristo le dijo a Pedro que cuando él era joven y era más mozo, dijo que él se ceñía y iba donde él quería. Dijo, pero ahora que ya eres más viejo, dice, otro es el que te ciñe y vas a ir a donde tú no quieres ir. ¿Por qué? Porque ahora quien lo gobernaba era Cristo Jesús, el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Mire, aún inclusive ni la familia terrena de Cristo tenía parte con él, sino hacían la voluntad del Padre. Una ocasión fue María y sus hermanos, o sea, sus hijos, perdón, o sea, los hermanos de Cristo, y fueron a buscar a Cristo. Cristo estaba en un lugar y ahí estaba adentro, y le dijeron, te habla tu madre y tus hermanos. Entonces el Señor dice, señalando a los que le oían, a sus discípulos que estaban ahí oyéndolo, dijo, estos son los que son mis hermanos, los que hacen la voluntad del Padre. Dice ahí, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces, ¿quién va a ser salvo? ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? ¿Quién entrará? Solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Tenemos nosotros que comprender, hermanos, que nosotros tenemos que obedecer al Señor en todo. Mire, Dios no se agrada cuando usted y yo le obedecemos a la mitad o en parte. Cuando el rey Saúl se le mandó que destruyera a los de Amalek, se le ordenó que destruyera todo, que no dejara a nadie vivo, todos a los animales y personas, que todos tenían que morir, porque Amalek, o sea, este pueblo de Amalek había estorbado a Israel cuando salía de Egipto. En lugar de apoyarlos, les pusieron muchas trabas y no los dejaron pasar por ahí por Amalek, se pusieron contra ellos. Entonces el Señor no se olvidó de eso que había hecho ese pueblo, y le dijo y le ordenó a Saúl, al rey Saúl, a través del profeta Samuel, que destruyera todo, que no dejara nada. Y fue entonces pues Saúl formó su ejército, más de 200,000 hombres, y fueron y destruyeron todo, pero dejaron lo mejorcito del ganado y le perdonaron la vida al rey, entre otras cosas. Entonces él, cuando viene y regresa, le dice a Samuel, he cumplido la palabra del Señor. Dijo, ¿no sabes lo que me dijo el Señor anoche? Que tú no obedeciste totalmente la palabra del Señor. El Señor te había ordenado que destruyeses todo y tú dejaste a los animales. Dijo, no, es que los dejé porque el pueblo me dijo que había que sacrificar a Jehová. Dijo, esos animales que oyes ahí, que están bramando y pues haciendo sonidos de borregas y de becerros y de vacas y de toros, dijo, eso es porque el pueblo dijo, vamos a apartar eso para sacrificar a tu Dios. Pero dijo, entonces le dijo Samuel, Dios tiene más contentamiento en los holocaustos y sacrificios que en el obedecer. Dijo, ¿sabes tú que la desobediencia es como pecado de adivinación? Dijo, Dios había determinado a ti ser firme tu reino, pero el Señor hoy te ha desechado. Por cuando tú no obedeciste la palabra de Dios, Dios te ha desechado y le ha dado el reino a otro prójimo tuyo mejor que tú. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Por qué? Porque Él no quiso cumplir toda la palabra, solamente una parte. Y así en esos días y en todo tiempo siempre ha habido creyentes que obedecen en solamente una parte de las cosas de Dios, pero se olvidan de todo. De guardar todo lo que saben y que tienen entendimiento. Nosotros, Dios nos demanda que guardemos aquella palabra que hemos recibido entendimiento. Nosotros aquí, si yo les hago ciertas preguntas de lo que tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, pues estoy seguro que todos me van a decir que sí, que esa es la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios nos ordena que oremos. Vea, nomás 3 saben. Voy a hacer otra vez la pregunta. Dios nos manda en su palabra que oremos. ¿Es la voluntad de Dios? Correcto. Entonces la pregunta es, ¿nosotros hemos obedecido esa palabra de orar al Señor continuamente? Dice orar sin cesar, dice su palabra. ¿Hemos obedecido todos? ¿Cuánto tiempo le damos a la oración? ¿O le damos más tiempo a otras cosas pasajeras en este mundo? Y así cada cosa que yo le pudiese mencionar, usted va a decir, sí, esa es la voluntad de Dios, porque conocemos la palabra, pero ¿cuánto estamos obedeciendo? ¿Cuánto estamos obedeciendo la palabra de Dios? Y eso es lo importante, que nosotros tenemos que hacer un examen de nuestra vida. ¿Cuánto estoy yo haciendo la voluntad de Dios? Amén. ¿Cuánto estamos haciendo la voluntad de Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Dios nos ayude, hermanos.
¿verdad? ¿Quiénes entrarán? Solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y muchos hermanos, hoy está atestado de gente que al decirle tienes que hacer la voluntad de Dios para que puedas ser salvo, no, tú eres un legalista. Le dicen a uno legalista cuando se alaban a Cristo. ¿Qué significa esto de legalismo? Significa o quieren decir que uno quiere ser salvo por medio de las obras de la ley cuando no quiere cuando nadie está mencionando nada de las obras de la ley de Moisés. No tiene nada que ver, absolutamente nada. Cuando decimos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, es que tenemos que guardarnos en santidad, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén o no amén. Amén. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. ¿Y cómo vamos a santificarnos? Con la palabra, con el Espíritu Santo, en la oración, en alabar al Señor. Vamos a estar ahí llenando del Señor. Vamos a estar santificándonos con la palabra, leyéndola día con día. Estamos santificando. Entonces, si le dice uno a esos apóstatas modernos, no, tú ya estás predicando la salvación por obras. Qué terrible, hermanos. Y con eso se justifican para tener una vida mundana. Escuché a un predicador muy famoso en la internet, en el YouTube, que dice que el peligro más grande para el evangelio, que no es una iglesia mundana, sino una iglesia legalista, que ese es el peligro más grande que hay para el evangelio. Fíjese nomás hasta dónde llegan. ¿Y qué es lo que supuestamente, repito, es el legalismo? Es vivir una vida santa, apartada del pecado. Es lo que predicamos, una vida santa, apartada del pecado, y no ser como los del mundo, no ser amigos del mundo. Eso es lo que predicamos. Pero ¿qué es lo que dicen los apóstatas? Que eso ya es legalismo, cuando no tiene nada que ver. Como por ejemplo cuando le dice, no, que tú mires lo de afuera, que Dios mira el corazón, porque esa es otra de los apóstatas, que solamente Dios mira el corazón, y utilizan la escritura donde Dios escogió, cuando Samuel fue a escoger al que iba a sustituir al rey Saúl, que Dios le dijo, tú miras lo de afuera, pero yo miro lo de adentro. Y de ahí se agarran para decir que Dios no se fija en nada de lo de afuera, solamente ve el corazón. Que usted puede andar y vestir y hacer lo que usted quiera externamente, pero porque Dios mira el corazón solamente. Nada, no tiene nada que ver eso que le dijo Dios a Samuel en aquella oportunidad, cuando le dijo que él miraba solamente lo de afuera, pero él veía el corazón. Amén. Pero entonces tenemos esto, hermano, que estamos en tiempos tan terribles, tan difíciles, que son pocos los que quieren hacer la voluntad de Dios. Es importante, es necesario, es imprescindible hacer la voluntad de Dios si queremos entrar en el reino de los cielos. No solamente decirle Señor, Señor, sino hacer la voluntad de Dios, porque son los únicos que tendrán parte en el reino del Señor. Dice el Señor, mire, dice que ahí en Hebreos 5:9, y consumado Cristo vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. ¿A quién vino para hacer causa de eterna salud? O sea, eterna salvación. A todos los que le obedecen. Dios no puede salvar a nadie que no quiera obedecerle. La fe es imprescindible, es necesario que esté acompañada de obediencia. Si no hay obediencia aquí a la palabra del Señor, entonces no podemos decir que hemos sido salvos. Claramente repito lo que dijo Cristo a los que habían creído, que tenían que permanecer en su palabra. Tenían que permanecer en su palabra, si no, no podían ser sus discípulos. ¿Cuántos les gusta la voluntad de Dios? Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice Romanos capítulo 12. Repito, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena. Pero ¿por qué pocos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque aman las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque quieren ser como los del mundo y no quieren ser como Cristo. No quieren reflejar a Cristo. Bendito sea el Señor. Y utilizan ejemplos, ¿verdad? De que, por ejemplo, cuando Cristo le dijeron a los fariseos que por qué los discípulos no se lavaban las manos. Y entonces el Señor les dijo que ellos estaban guardando las tradiciones de los hombres, pero eso no tiene nada que ver. Nadie se anda lavando las manos diciendo, no, yo voy a ser salvo por lavarme las manos antes de comer. Nadie, pero utilizan esas escrituras para decir que el pueblo que se quiere guardar para Dios en santidad, esforzarse, negarse a sí mismo, dice, no, tú eres ya legalista. Tú eres legalista. Qué tremendo, hermanos. Así está la situación. Y a la gente le gusta escuchar eso. No tengo que ser legalista. Es decir, no tengo que guardar ningún mandamiento. ¿Cuántos alaban a Cristo? No hay necesidad. Entonces así es. Sí, repito, legalismo sería que hiciéramos algún rito de la ley de Moisés
para ser salvos, como circuncidarse, como guardar las fiestas, los días de la semana y las fiestas que celebran. Eso sería querer ser salvos por las obras de la ley. Pero nadie está hablando de eso. Nunca nadie habla. Cuando hablamos de guardarnos para Dios en santidad, por dentro y por fuera, dice, no, tú ya eres un legalista. Tú ya eres un legalista y no. Y no les gusta, ¿verdad? No les gusta guardarse para Dios. Y hay cosas, hermanos, tan sencillas que no se requiere tanto entendimiento para entender lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Que la gente no quiere un evangelio puro porque se tiene que negar a sí mismo. Yo me tengo que negar a mí mismo si quiero seguir a Cristo. La gente no acepta un evangelio donde hay que obedecer y guardar la palabra de Dios. Nomás aceptan un evangelio lleno de bendiciones, donde solamente Dios te quiere bendecir, te quiere hacer bien, pero sin ningún compromiso. Todos quieren entrar al cielo, pero ¿cuántos hacen la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. Dice la Biblia ahí en Efesios 5:15: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mira, nosotros tenemos que mostrar diligencia en saber cuál es la voluntad de Dios, la cual tenemos que hacer. Si el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios, no puede entrar al reino de los cielos. El Señor es muy exigente. No ha dejado de pedir que obedezcamos su palabra, sus mandamientos. Mire, aquel joven que tenía mucho dinero y que doblando su rodilla le dijo: ¿qué haré para merecer la vida eterna o para tener la vida eterna? Dijo: guarda los mandamientos. Dijo: todos los he guardado hasta el día de hoy, desde mi mocedad. Dijo, mira, si quieres ser perfecto, haz una cosa más: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tú ven y sígueme. Qué tremendo, ¿no? El autor de la vida, el que estaba y está lleno de gracia y de verdad, al que vino a salvarnos y a mostrarnos el camino a la vida eterna, le digo: haz esto te falta para que seas perfecto. El Señor demanda todo, hermanos. El Señor lo pide todo o nada. Es todo o nada. ¿Cuántos alaban a Cristo? Tenemos que estar dispuestos a rendirnos a Él completamente. Y como dijo el apóstol Pablo: y vivo no yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor no se entregó a medias, se entregó completamente. Hoy vemos, hermanos, como muchos cristianos que se dicen cristianos, que creen que van para el cielo, pero están más perdidos que Judas, porque no están haciendo la voluntad del Padre, porque no se han esforzado en guardar la palabra, que la conocen y que la entienden y que la saben al revés y al derecho, pero no están dispuestos a obedecer, a guardar, a hacer la voluntad de Dios. No van a entrar, o no entraremos si no hacemos completamente la voluntad de Dios. Dice ahí David en el Salmo 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. El hacer tu voluntad hame agradado. ¿Cuántos les agrada la voluntad de Dios? Estamos aquí, hermanos, o los espero. Amén, gloria al Señor. ¿A cuánto nos agrada hacer la voluntad de Dios? Amén. Tenemos que, hermanos, nos tiene que agradar, tiene que ser un gozo hacer la voluntad del Señor. El Señor Jesucristo proféticamente, hablando en los Salmos, estaba ya proféticamente dicho de Cristo, que dijo: en el libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad hame agradado. Cristo mismo vino a hacer la voluntad del Padre. Dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando estaba ahí en el Getsemaní, en una situación terrible de agonía, de sufrimiento, porque Él sabía lo que le esperaba, dijo: Señor, si es posible, pasa de mí este vaso, esta copa, empero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él se negó a sí mismo completamente, hermano, y se ofreció en sacrificio vivo para Dios. Para Dios. Así tenemos nosotros, como dice Romanos 12:1, que nosotros, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo primero que tenemos que hacer es nosotros rendirnos al Señor de todo corazón. Primero tenemos que poner nuestra vida en sacrificio vivo. Cuando se ofrecía un sacrificio en el altar y se ponía ahí el sacrificio, ya no, el que lo había entregado ya no lo podía recoger y decirle: no, saben que siempre no.
Además ya estaba muerto el que estaba ahí, lo que se estaba ahí sacrificando. Completamente ya muerto, ya dedicado para Dios. Así Dios quiere que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cuánto estamos haciendo para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto nos estamos negando? Realmente nos estamos esforzando, hermanos. Ya el tiempo del fin ya está cercano, mucho, muy cerca. Todas las cosas que vemos y que acontecen cada día nos dicen, nos anuncian que Cristo está a las puertas, que la final trompeta pronto sonará y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos juntamente con ellos, saldremos a recibir al Señor en los aires y estaremos para siempre con Él. Ya muy pronto está por sonar la final trompeta y hemos hecho la voluntad de Dios en todas las cosas que Él nos pide. En todo. Por ejemplo, tenemos algo contra alguien. Si dice el Señor que si no perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden, Dios nos va a perdonar si no perdonamos. Ahí está. Entonces conocemos la palabra del Señor. Tenemos algún resentimiento contra alguien que no lo hemos podido perdonar, y a veces son cosas hasta bagatelas, cosas sin importancia, hermanos. Qué terrible que no queramos entrar, que no queramos obedecer. El Señor nos va a aplicar la palabra, hermanos. ¿O creen que el Señor está jugando? Cuando se le dio la orden a Lot y a su esposa y a sus hijas que no voltearan, es grave, es un pecado obsceno, o sea, escandaloso el voltear hacia atrás. No era un pecado escandaloso, pero era una orden: no voltees para atrás. Y Dios dijo: no, está bueno, te voy a dar chance, discúlpenme la expresión. Así les dijo Dios a la mujer de Lot. Inmediatamente cuando ella volteó, fue hecha una estatua de sal, porque la orden era: no voltees. Así el Señor, cualquier cosa. A veces nosotros decimos: no, eso no tiene importancia. Dios se fija en todo. En todas las cosas Dios está viendo nuestro corazón, cómo nos estamos manejando. Si realmente es una delicia, nos agrada hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y para hacer realmente la voluntad de Dios, la ley del Señor tiene que estar en nuestro interior. Así como dice el salmo que leí ahorita: y tu ley está en medio de mis entrañas, dentro de mi interior. Dentro de mi ser está la ley de Dios. Entonces, por eso para mí es un gusto, podemos decir, hacer la voluntad de Dios. Eso nos agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor Jesús estaba sentado, mire, el Señor se quedó a propósito, porque Él sabía que había un alma que tenía necesidad de Dios en la mujer samaritana. ¿Usted cree que se quedó el Señor porque ya no podía caminar ahí en el pozo de la mujer samaritana, ahí en Samaria? No, porque el Señor quería llamar a esa mujer al arrepentimiento y a la salvación. Entonces, cuando ya le habla el Señor a esta mujer de su vida y manda a traer a sus otros, ¿verdad?, personas de ahí que esta mujer conocía ahí en el pueblo, su familia y los demás, llegan los discípulos y ve que Él está predicando. Entonces dicen: ¿ya habrá comido el Señor?, dijeron los discípulos. El Señor les dijo: ¿no sabéis que el hacer la voluntad de mi Padre, que mi comida es hacer la voluntad del que me envió? Dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Nosotros, hermanos, ¿cuántas veces hemos puesto al Señor primero en lugar de alguna cosa para nosotros? El Señor ahí dejó la comida para hacer la voluntad del Padre. Dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Cuántos alaban a Cristo? Qué tremendo, ¿no, hermanos? Ahí podemos ver cuánto realmente nuestra vida está rendida al Señor. Ahí podemos ver cómo está rendida. El Señor lo pide todo, que nos entreguemos completamente a Él, incondicionalmente. Venga lo que venga y pase lo que pase. Dios lo pide todo. Si no, no tenemos parte con el Señor. Ahí dijo también una oportunidad el Señor: el que no, si aquel que ame más a padre o a madre más que a mí, dijo, no es digno de mí. ¿Quién tiene que estar en primer lugar en nuestra vida? Cristo el Señor. ¿Quién debe de ocupar dentro de mi ser, vamos a decir, mi corazón, por así decirlo? ¿Quién debe estar en mi corazón reinando? Cristo, solamente Cristo, hermanos, debe de gobernar mi vida. Debo de estar entregado completamente al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que a la gente no le gusta. La gente le dice: ¿sabes qué? ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres ir al cielo? Sí, quiero ir al cielo. Nada más que te tienes que negar a ti mismo. No, mejor no.
No, exactamente, sí, no. Sí quieren ir al cielo, pero no quieren negarse a sí mismos, no quieren entregar sus vidas al Señor. Qué tremendo, hermanos. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos bendicen al Señor para siempre? Gloria al Señor para siempre. Hermanos, el Señor quiere que usted y yo entremos al reino de los cielos, pero la única manera de entrar al reino de los cielos es haciendo la voluntad del Padre. Mira, esto hay gente que no le gusta y se molesta. Inclusive gente que yo conozco que se molesta si le predico. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que rendirnos. ¿Para qué? Para poder entrar al reino de los cielos. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor va a entrar. Tenemos que estar dispuestos a morir en nuestro yo. Eso es la cosa más tremenda, y la decisión más grande que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos para poder seguir a Cristo, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Amén. Cristo se entregó completamente, todo totalmente, y así le pide Dios que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que podamos experimentar, tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Sí, porque dice, porque eso es agradable delante del Señor. Eso es bueno y agradable. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Mi cuerpo es santo? Primero, ya entregué toda mi vida completamente al Señor. Ya está todo, estoy rendido a Él. Y mi cuerpo está en santidad. Aquí habla claramente, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Está nuestra vida rendida completamente al Señor, y tenemos una vida santa. Porque dice la Biblia claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie va a ver al Señor. Qué terrible, hermanos, es no querer hacer la voluntad de Dios. Es algo que a mí me da mucha tristeza, que algunos no comprenden, que tenemos que hacer la voluntad de Dios para entrar en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y nuestro cuerpo tiene que estar santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo. O sea, no ser conformados o ser hechos a la forma del mundo, sino que tenemos que ser un pueblo diferente, un pueblo santo, que se pueda distinguir su forma de vivir, de vestir, de caminar, de andar, y de su forma de cómo hace cómo vive su vida. Tiene que ser santo y no conforme a este siglo, apartado de toda especie de mal. Más reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para que experimentemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Siempre todo lo que Dios pide es bueno y es agradable, y nos hace bien y nos bendice. Todo lo que Dios pide es bueno para nosotros. El Señor Jesucristo se entregó a sí mismo, y si somos hijos de Dios, hermanos, si somos hijos de Dios, vamos a obedecer lo que el Señor dice. Dice Cristo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos alaban a Cristo? Gloria al Señor. Hay gente que, vuelvo a repetir, que no le gusta esto, hermanos, y no quieren obedecer la palabra del Señor, y cierran sus oídos a lo que el Señor dice en su palabra. Y dice el Señor que cuando nosotros cerramos nuestros oídos a la voz de Dios, Él también, cuando nosotros clamemos a Él, Él no nos va a oír. No nos va a oír el Señor. Por eso nosotros tenemos que aceptar la corrección, la disciplina y la palabra del Señor, tal como el Señor le enseña en su palabra. Tenemos que aceptar la palabra del Señor, hermanos. De lo contrario, no vamos a entrar. No os conforméis a este mundo. No tenemos que ser como el mundo. Amén. Dios demanda obediencia total, no a medias. La iglesia de Éfeso, tenemos otro ejemplo, que ellos tenían muchas cosas buenas, pero tenían unas cosas ahí. Había una cosa que habían dejado su primer amor. En unas cosas estaban obedeciendo al Señor, pero no lo estaban obedeciendo en todo. Y el Señor les dijo: arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Los iba a quitar como iglesia, porque el candelero eran las iglesias. Los iba a dejar en tinieblas, porque Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos toda la voluntad del Señor, no solamente una parte. Mire, ahí no les dijo solamente cree. No, tú no te preocupes, no les dijo eso. Tú no te preocupes, solamente cree. Así les dijo el Señor. No, les dijo: haz las primeras obras, porque si no, vendré preso a ti y quitaré tu candelero de su lugar.
¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Para eso tenemos que escudriñar. Primero, para poder hacer la voluntad de Dios, es obvio, tenemos que ser salvos. Porque una persona que no es salva, que no tiene a su Señor como Salvador, no comprende, no puede hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios solamente la podemos hacer si Cristo está como nosotros y somos hijos de Dios. Amén. Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone el querer. Entonces, con la ayuda de Él podemos hacer su voluntad. Y tenemos que pedirle: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, como dicen los salmos. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. La iglesia de Éfeso solamente una comparación le dijo: arrepiéntete. No le dijo solamente cree o sigue creyendo. Tenían buena doctrina y hacían muchas cosas muy buenas que el Señor los felicitó, pero dijo: has dejado tu primer amor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La palabra, la voluntad de Dios tenemos que vivirla día con día. Día con día: Señor, ayúdame, Señor. Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame, fortaléceme para hacer tu voluntad. Que nos agrade hacer la voluntad, que sea lo más importante de nuestra vida, hacer la voluntad de Dios, del Padre que está en los cielos. De lo contrario, no entraremos. No hay sabiduría más grande que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Dice en 1 Pedro 4:2: porque para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, hermanos. Nosotros individualmente, cada uno. Ya le decía yo hace un momento que Saúl culpó al pueblo porque no obedeció completamente toda la palabra de Dios como se lo había pedido. Y le valió que echarle la culpa al pueblo. ¿Le valió a Saúl o no le valió? No le valió, lo desechó el Señor. Así yo me valdrá echarle la culpa a ustedes de algo. Si el Señor me dice: ¿sabes qué? Fuiste falto en esto y en aquello. ¿Me va a valer el Señor? ¿El pueblo? No, el pueblo me sacó de mis casillas, Señor. Y no aguanté. ¿Me va a valer eso? No le valió a Saúl, no le va a valer a nadie justificarse y culpar a otros. Somos responsables individualmente de hacer la voluntad de Dios. Somos responsables, hermanos. Tenemos que hacerlo de todo corazón y de ánimo voluntario. La voluntad de Dios. Dice en la oración que llamamos la oración del Padre Nuestro: dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecho tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Sí, que se haga en la tierra como se hace en el cielo la voluntad de Dios. Así es, hermano. Amén. O sea, así como se hace la voluntad de Dios, que allá en el cielo se hace la voluntad de Dios perfectamente, los ángeles cumplen con la voluntad de Dios perfecta. Aquí también en la tierra Dios demanda que igual que como en el cielo se hace su voluntad, la hagamos aquí en la tierra. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios? Y hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. En todas las cosas, no solamente en una sola cosa. Como le decía el mismo Padre Nuestro, dice que tenemos que perdonar nuestras deudas o los que nos ofenden, o nuestros deudores. Así, dice: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o nuestros deudores. Estamos perdonando de tal manera que Dios me pueda perdonar así como yo perdono. ¿Eso me alcanzará para entrar al reino de los cielos? O sea, estoy perdonando de todo corazón, completamente. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Amén. Tenemos que renovar cada día nuestra vida delante del Señor. El hombre desde el principio decidió no hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, les dio un solo mandamiento: que no comieran del árbol que era de la ciencia del bien y del mal. Y Adán decidió obedecer, antes de Dios, obedecer a su esposa. No importa que mi esposa, mi familia me diga: ¿sabes qué? Hace esto, hace aquello, hace el otro. Es qué dice Dios. Eso es lo que va a contar y va a valer para la vida eterna. Si yo le hago caso a alguien familiar, quien sea, o a un hermano, algo que no sea conforme a la voluntad de Dios, yo seré responsable. Yo seré responsable, usted será responsable. Cada uno somos responsables de hacer la voluntad del Señor. De hacer su voluntad. Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y el Señor ahí, si nosotros le pedimos todo corazón, el Señor va a obrar. Pero necesitamos orar y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Bendito sea el nombre. Es lo más lindo y lo más hermoso. Pero tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida totalmente al Señor. La única forma de experimentar la perfecta y buena voluntad de Dios
es que nos entreguemos completamente. Si nos estamos entregando a medias, si no nos esforzamos, hermanos, de nada va a servir. Se cuenta, ya se los he contado, que una historia de que iban un marranito y una gallina, iban caminando y vieron una persona muy pobre, un niño muy pobre. Entonces la gallina le dice: ¿cómo ves si le damos unos huevitos con jamón al niño? Y dijo el marranito: no, pues tú nomás estás dando por decir una ofrenda, pero a mí me va a costar mi vida. ¿Sí comprenden la ilustración esta? ¿Verdad? Que a veces nos conformamos con dar cualquier cosa que nos sobra, pero Dios lo quiere y lo demanda todo, absolutamente todo. Mire, muchas veces la gente dice: ¿cuál será la voluntad de Dios? Y a veces cierran la Biblia así: Señor, ¿cuál será tu voluntad? Aquí está. Bueno, aquí, gloria al Señor, me cayó un buen texto. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará. Pero a veces queremos conocer la voluntad de Dios así. Eso, ¿sabe cómo se llama? Eso es como tipo jugar a la ruleta. A ver qué me queda. ¿Sí? 2 al sencillo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero no, así no vamos a conocer la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios es, decimos, si queremos hacer algo y que nos emociona bastante, no, andamos bien emocionados. Esto, por ejemplo, yo me voy a poner como ejemplo. Cuando yo me iba para Estados Unidos, hacía unos meses a trabajar, siempre le decía: Señor, si el aduanal, la persona de ahí me da el permiso, es tu voluntad que yo vaya para allá. Pues me la daba, ¿verdad? Yo ya me iba muy contento. No es la voluntad de Dios que me vaya para allá. No, así no es. Así no vamos a conocer la voluntad de Dios. Tenemos nosotros que entregar nuestra vida totalmente y ver, examinar y escudriñar la palabra del Señor. ¿Qué es tu voluntad, Señor? ¿Qué es tu voluntad? ¿Verdad? Y no vamos, a veces repito, no lo que tu corazón te diga. El corazón es lo que menos debemos de confiar. Porque, ¿qué dice la Biblia del corazón? El corazón es ¿qué? Engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová, dice el mismo Señor. Yo lo conozco. Entonces, no, es que esto, no, yo creo que sí es del Señor. Porque me siento bien emocionado, bien contento. Voy a hacer quién sabe qué. O por ejemplo, como hay veces pues que se toman decisiones por pura emoción. Siento la corazonada así. Vamos a hablar a Cristo. No, tenemos que decirle: Señor, enséñame tu voluntad, y que tu buen espíritu me sustente. Amén. Buscar al Señor, para escudriñar la palabra. Hay cosas que están muy claras, que no hay ni que preguntarle al Señor. A veces a mí me preguntan: hermano, ¿puedo hacer esto? Y está en la Biblia que no. O sea, ni pregunten al Señor, ni me pregunten a mí, ¿verdad? Y menos preguntarle al Señor cuando sabemos lo que es la voluntad de Dios. A veces, normalmente, la carne, no normalmente, siempre a la carne nunca le va a gustar hacer la voluntad de Dios, porque la carne mira hacia abajo, más el espíritu mira hacia arriba. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Amén. Tenemos que estar dispuestos y pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Ya les he contado también la otra ilustración se las voy a contar otra vez, porque se me hace que el hermano Carlos no la ha oído. ¿Usted ha oído de la voluntad del caballo, hermano? No, gloria al Señor. Por él la voy a contar. ¿Sí? Entonces ya sabemos que un joven que en un rancho ya, pues él se enamoró de una tremenda filistea, tipo ¿cómo se llama? El fuerte, Samson. Sí, entonces, sí, se enamoró de una filistea, y entonces le dijo al pastor: oiga, pastor, ¿me puedo casar con tal y cual muchacha? Dijo: no, tú sabes bien que no puedes unirte en yugo desigual. No, que bueno. Entonces, tal que tanto le insistió el pastor que él pues sentía esa carga. Y entonces, pues él para eso iba todos los días a las 5 de la tarde, ensillaba su caballo y se iba a la casa de su novia, y todos los días iba a las 5, y se llevaba su caballo y se iba. Entonces dijo: no, lo que voy a hacer ya, dijo, no, bueno, voy a pedirle una señal a Dios. Y dijo: no, pues un día, ese día, a las 5 de la tarde ensilló su caballo y se fue. Dijo: le voy a soltar las riendas al caballo. Para donde agarra, señores, es tu voluntad. Pues ¿para dónde creen? Y ya sabemos para dónde agarró el caballo. Para la casa de la novia. Dijo: ahí está, es la voluntad del Señor, que yo me case con esta mujer. Pero estaba claro en la Biblia que no es así. Entonces ya pasado el tiempo, se casaron, este muchacho se casó con esta muchacha, y lo que fueron pura desgracia, puros problemas.
Y luego entonces fue el muchacho con el pastor: pastor, ¿por qué me pasó eso? Si yo le pedí al Señor, le puse una señal, Señor, si es tu voluntad que el caballo agarre para otra parte en lugar de para la casa de mi novia. Dijo: no, es que tú hiciste la voluntad del caballo, no la voluntad de Dios. Así de sencillo, hermanos. Hay cosas que, hermanos, no necesitamos ni preguntar, si conocemos, y debemos de conocer la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque siempre la voluntad de Dios para nosotros será buena, agradable y perfecta. Será lo mejor que podamos hacer y nos va a ir bien cuando hagamos la voluntad del Señor de todo corazón. De todo corazón. Y eso será únicamente con la ayuda de Dios. Con la ayuda del Señor es el que nos va a ayudar a hacer su voluntad. Vamos a pasar al frente y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Ayúdame a negarme, Señor, a hacer lo que tú quieres, Señor, y a ser completa, totalmente ser obedientes a tu voluntad, a tu deseo. Decirle: Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, ten misericordia de mí, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, te alaba mi alma. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, te alaba mi alma. Hablemos con Dios y digámosle: Señor, ten misericordia, Señor. Que yo esté haciendo tu voluntad para entrar, Señor, en el reino de los cielos. Que esté bien seguro, Señor, que tenga la plena seguridad que estoy haciendo tu voluntad.
realidad.